Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla accidentada para variar. Ah, están sacando de... Por eso es que no podía conectarme. Están deshabilitando el sistema viejo y habilitando el sistema nuevo. Bueno, Shalom, Javier, Eliana, Carla, Vivi, bienvenidos a todos. Déjenme aprender a usar este nuevo. Pero vamos a empezar ahora directamente con la charla. Vamos a ver la segunda parte de niveles de guerra espiritual que vimos el otro día. Estábamos viendo los tipos de entidades espirituales, ¿no es cierto? Los segundos son justamente los principados o arcontes. Arjas es la palabra que aparece en griego, en el original griego. Estos se especializan en oprimir territorios específicos, lugares vitales de países, de ciudades y pueblos. Es una función más organizada dentro del ejército. El primer nivel son los soldados que mantienen bajo control a las personas que pertenecen a un determinado entorno, sea grupo social, religioso, nacional, no importa cómo los subdividen esos ámbitos, pero la cuestión es que no se trata solamente de individualidades, sino de grupos, ¿no es cierto? Shalom Mili, bienvenida, Shalom Gaby, hola a todos, Shalom Aníbal. Su actitud es esclavizar, dominando y sometiendo, como aparece en el capítulo 10 de Daniel, el príncipe de Persia. Si impiden bendiciones desde los cielos, mientras que sus huestes en la tierra mantienen controlada a la gente, hundida en transgresiones y ceguera, lo cual aumenta la cubierta de tinieblas. De esta manera estorban la comunión de los santos con los cielos y entre ellos mismos, poniendo disensiones y contiendas en la congregación, ¿sí? Debemos descubrir, tratar de descubrir el nombre del principado para saber de qué tipo se trata, o sea, qué ámbito está trabajando. Cuando estudiamos la historia de las naciones observamos que aún persisten territorios en el mundo llamados principados, en los cuales la monarquía con sus príncipes, sus reyes, son el estilo de gobierno. En lo natural, estos principados o monarquías están gobernados por personajes cuya autoridad está determinada sobre un territorio que está claramente definido y limitado, ¿no es cierto? Esta misma autoridad se ejerce sobre la gente y sobre la geografía de los pueblos. En el plano espiritual sucede exactamente lo mismo. Territorios que están geográficamente definidos con su gente y su geografía son controlados por encima en el aire por espíritus de nivel más elevado de autoridad satánica que son llamados príncipes de las tinieblas. Shaul los define para nuestro estudio como principados y para una mayor comprensión los vamos a llamar espíritus territoriales, porque también los principados se refieren al espacio que utilizan. A diferencia de los gobernadores de maldad que buscan políticos y gobernantes, ¿no es cierto? Como vimos, que buscan a las personas, a esos individuos líderes, ¿sí? Los principados buscan afectar territorios con sus diferentes zonas geográficas y su gente, todo en conjunto. Ya es una cuestión más colectiva. Así sabemos que hay un principado sobre cada nación del mundo, a veces sobre varias, ¿sí? Que se subdivide en secciones de la misma manera que nuestros países en estados, ciudades, exactamente igual, ¿no es cierto? Jerárquicamente para una gobernación, ¿no es cierto? Para gobernarlos a todos. Shalom Alexis, bienvenidos. Entonces, si queremos, por ejemplo, erradicar un determinado principado de un país, no alcanza con luchar solamente con el de un barrio. Si tenemos un principado que abarca todo el país, solamente trabajamos en un barrio, evidentemente lo podremos llegar a sacar del barrio, pero va a volver porque es el dueño de todo eso, ¿no es cierto? Entonces hay que lograr hay que ver que sean los tiempos proféticos correspondientes, porque no se trata de que nosotros vamos y los echamos, no es así como funciona tampoco.
tampoco. Pero si son los tiempos, el Padre mueve. Estos espíritus trazan planes malévolos, verdaderamente son a nivel geográfico y demográfico, o sea, en el cómo las personas y dónde vive, dónde más se juntan. Ellos son los causantes de las grandes plagas y de los juicios a nivel nacional, porque son los causantes de la desobediencia colectiva de toda la gente, no solo de la desobediencia individual. Por ejemplo, tenemos un patrón así que podemos poner como ejemplo en el caso de Sodoma y Gomorra. No es que no fuera el mal comportamiento individual, todos tenían su mal comportamiento individual, pero colectivamente la ciudad se termina caracterizando por un determinado comportamiento sexual aberrante, ¿no es cierto? Entonces, a eso es lo que llamamos que este espíritu territorial está gobernando sobre el todo, por así decir, ¿no es cierto? Colectivamente, socialmente, sobre todo el grupo. Entonces, su estrategia principal de estas energías, ¿no es cierto?, es estimular estas prácticas nacionales, de manera que que empiecen a formar parte de la idiosincrasia del pueblo, ¿sí? Ya pueden ser cosas religiosas, ancestrales, culturales, ya decimos, ¿no es cierto?, algún tipo de comportamiento que sea completamente aberrante, inclusive puede llegar a suceder. Existen lugares en el mundo donde, por ejemplo, si hablamos de Las Vegas, ya tenemos un patrón de comportamiento de toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, cuando una persona llegue a Las Vegas, primero que ya vendrá evidentemente atraída por lo que ya tiene en su interior, ¿no? Pero va a ser sin duda alguna influenciada por todas las entidades que están en ese lugar. De la misma manera, un montón de otros lugares, ¿no es cierto? Cada uno tiene sus características. La intención es que vastas zonas de cada país y un mayor número de habitantes, cada vez más porque eso aumenta las energías, se envuelvan en hábitos y prácticas que son los que estas entidades proponen, que netamente los alejan de Elohim y de su palabra y atraen la ira de Yahweh, ¿no es cierto? Cosas como hechicería, espiritismo, drogadicción, homosexualidad, idolatrías, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas. A través de los principados, Hasatán despliega su fuerza sobre vastas regiones del mundo. Daniel, en su capítulo 10, hace un enfoque claro sobre estos espíritus. Un malaj de Elohim le revela cómo ellos se oponen a Elohim, cómo trabajan para controlar grupos de naciones y grandes territorios. Él los llama príncipes de Persia y de Grecia, a los que mencionan en su ejemplo, denotando con ellos los imperios y territorios que querían influenciar, que estaban influenciando en ese momento, ¿no es cierto? Daniel también señala que su nivel de autoridad es elevado, tanto que se necesitó al Malaj Miguel, ¿sí?, poseedor de una alta autoridad, para vencerlos. O sea, el Malaj Gabriel solo no podía hacer frente a esta situación por sí mismo, necesitó de ayuda. De manera que no son pequeños demonios, ¿no es cierto? Son entidades poderosas. Muy bien. Ahora que sabemos que el reino de las tinieblas está operando contra el reino de Elohim, debemos saber cómo opera. En otras palabras, no debemos ignorar sus maquinaciones, como dice Corintiín Bet en el capítulo 2. Para vencerlo es necesario conocer su forma de actuar, su modus operandi. Para eso vamos a descubrir las jerarquías y las estrategias de Hasatán. Para entender qué es un principado, pensemos en la palabra en sí. Un príncipe es un líder con título. Un principado es el territorio en el que ejerce su dominio ese príncipe. La geografía es el estudio de las extensiones de la tierra, ¿no es cierto?, y cómo se dividen. Y la demografía es el estudio de cómo se agrupa la gente en la sociedad. El término principado revela un aspecto muy significativo en el acceso de Hasatán a nuestro planeta. Hasatán despliega sus fuerzas de acuerdo con un mapa del mundo. Él no ha dispersado sus tropas al azar, un poco aquí, otro poco allá. Él es bien organizado también en esas cosas. No corren caóticamente sus soldados chocándose entre sí, aunque realmente esto sí lo hacían al principio.
¿sí? Por eso luchaban las civilizaciones unas contra las otras, ¿no es cierto? Pero en el final vemos que la gran bestia tiene partes de todas. Han conseguido unificarlas a todas, por lo menos por un tiempo, para dar cumplimiento a su gran golpe final. El reino de las tinieblas está realmente mucho mejor organizado que el mejor ejército militar del mundo. No podemos subestimarlo. Hasatán tiene un plan de batalla particular para cada zona geográfica y para cada grupo humano. Sus planes, por ejemplo, para la India difieren de los de la ciudad de Nueva York. No son los mismos, no tienen los mismos planos, no utiliza las mismas estrategias. Él sabe muy bien qué es lo que tiene que utilizar en cada lugar. Sus estrategias, por ejemplo, para gobernar a los niños sin hogar de un país son distintas que las estrategias para establecer la prostitución en otro país. No pueden mezclarse ni los países, ni las circunstancias, ni el término, la función que van a aplicar, ¿no es cierto? Poderes de las tinieblas específicos son asignados a regiones específicas y a gente específica. De la misma manera en que decimos que en Sodoma y Gomorra en su momento había un muy específico espíritu de aberración sexual, justamente, sobre todo homosexualidad y otras aberraciones también, pero sobre todo homosexualidad en ese lugar. ¿Qué comportaba que a una persona? No, comportaba a un montón de personas, a toda la ciudad, ¿no es cierto? Entonces esto implica justamente, esta disposición que hacen estas entidades, implica un pecado específico regional, por así decir, que se hace regional, se hace costumbre dentro del país, es una cosa que todos en el país practican eso, y como ya decimos, no necesariamente tiene que ser un pecado tan chocante como pueda llegar a parecer el de la homosexualidad así abiertamente como Sodoma y Gomorra, sino que puede llegar a ser algo religioso, ¿no es cierto?, en el cual todo ese país esté consagrado a la Reina del Cielo, ¿no es cierto?, hacerle procesiones, hacerle bailes y todas esas cosas que acostumbran. Por ejemplo, hay muchos otros ejemplos, ¿sí? Entonces, al igual que los de cualquier buen general, si los planes de Hasatán de gobernar la tierra han comenzado realmente con buenos mapas. Él ha mirado el terreno sobre el cual tiene que trabajar. No ha salido a tontas hacia locas, ha prestado atención y ha aprendido de los errores que han tenido, ¿no es cierto? Él ve al mundo realmente en sectores que están cubiertos de una u otra forma, porque los cubre a todos. Él ve imperios, naciones, ve regiones, ve ciudades, ve barrios, ve comunidades, ve una calle, ¿no es cierto? Él considera la densidad de la población, tanto la rural como la urbana. Él sabe dónde se concentra más o menos, conoce las razas, las nacionalidades, las tribus, los clanes y hasta las familias, ¿sí? Hasatán es también un muy buen estudioso de los grupos de idiomas, de dialectos, la herencia cultural, una cosa tan de moda hoy, las etnias, ¿no es cierto? Él conoce toda sociedad, organización y asociación. Hasatán conoce muy bien su campo de batalla y también conoce su enemigo y está bien preparado para la lucha. De hecho, al ser el atacante principal, está siempre más preparado que los defensores, ¿no es cierto? De manera que no extraña que justamente parezcan siempre más fortalecidas las huestes del enemigo que los de Yahweh, ¿no es cierto? Shalom, Airín, Shalom, Blanca, bienvenidos. Si miramos el mapa del mundo, en una ciudad vamos a observar el progreso de Elohim y en la otra podemos llegar a sentir el conflicto, la opresión, el dominio de los poderes de las tinieblas. En alguna podemos llegar a sentir Shalom, en otra no. Bueno, donde el Ruach levanta, evidentemente vamos a sentir su presencia, pero donde no, vamos a sentir la presencia de las tinieblas, y esta es la mayor parte de lo que sentimos. La pena es que, como todo, nosotros nos acostumbramos a las cosas y llega un momento en que no les prestamos
prestamos atención, pero si el Ruach está activo en nuestro interior, nos va a incomodar cada vez que estemos en un lugar donde los poderes de las tinieblas son muy superiores. Entonces, aún a veces mientras recorremos una avenida en la misma ciudad, podemos sentir cambios de condiciones espirituales, ¿no es cierto? Dos ciudades pueden también tener diferentes índices de determinados pecados, asesinato, de violencia, de prostitución, lo que sea, ¿no es cierto? Pueden diferir en algún número de homosexuales o de sectas o de divorcio, de suicidio, de un montón de cosas que puedan diferir de un lugar al otro, y eso indica la concentración que hay de ese determinado tipo de espíritus demoníacos, justamente, que fomentan que eso se haga de forma masiva. Hasatán despliega sus fuerzas y formula sus estrategias de acuerdo con el mapa, y él tiene todo bajo control a través de sus generales, que se dividen también el trabajo de acuerdo a su propia especialidad, por así decir, ¿no es cierto? Si tomamos en serio la guerra espiritual, es absolutamente imperativo que nos familiaricemos un poco con la geografía y los grupos sociales en este mundo. Si empezamos a mirar las cosas de este mundo con esta mentalidad de qué espíritu está por detrás, vamos a cambiar bastante en lo que miramos, ¿no es cierto?, a la geografía, que siempre nos pareció una cosa común y corriente, y vamos a empezar a ver qué tipos de espíritus están por detrás de cada uno de los países, que hay por detrás de unos y por detrás de otros. Tenemos que tomar estas cosas en cuenta, porque lo único que se interpone en el camino de Hasatán es la novia. Esa es la lucha verdaderamente. O sea, Hasatán está luchando contra la novia. La novia se dé cuenta o no. Generalmente la novia no se da cuenta de nada, anda en babia y recibe golpes y nada más, ¿no es cierto? La batalla viene solamente de los golpes que el ejército de Hasatán le difiere. Pero tenemos que batallar en forma adecuada y territorialmente contra Hasatán, siempre teniendo a nuestro Adón como cabeza. No se trata de tampoco de salir a tontas y a locas a hacer batallas y griterías y otro tipo de cosas que también es irse hacia el otro extremo. También esas cosas se practican lamentablemente. Hasatán no se deja impresionar por muchas de las cosas que hacemos, y no es que hagamos cosas malas o carnales, sino que muchos de nuestros esfuerzos son de poca consecuencia para él. No les infligimos demasiado problema. Sin embargo, cuando oramos de acuerdo con el mundo y empezamos a enfocar nuestras oraciones de acuerdo con el mapa del mundo, y empezamos a enfocar nuestras oraciones en lugares y en grupos sociales, en actividades, en sucesos, en cosas, ¿no es cierto?, que Hasatán ha marcado como de su propiedad. Dice, estas cosas son mías, y las ha marcado para su destrucción, sin duda alguna, porque para eso trabaja. Él no trabaja para levantar un reino en sí, sino para destruir el reino de Yahweh, básicamente. Si hacemos eso, entonces vamos a despertar definitivamente su atención. ¿Les parece una idea extraña y nueva orar por algún país al cual no hayamos ido aún, que no conozcamos, ¿no es cierto? ¿Les parece raro leer acerca de alguna tribu que después encomendar a esa tribu seriamente a Elohim en oración e interceder por gente por la cual no conocemos? Parece raro, suena raro estar intercediendo por personas que nunca vimos, que están realizando algún tipo de práctica que sabemos que es contraria a las órdenes, a las leyes de Yahweh, y interceder por esas personas para que sean iluminados. Si ese tipo de situación nos parece extraño, es que no estamos muy bien ubicados. A la luz de nuestra comisión de ir por todo el mundo, orar por todo el mundo, debería ser nuestra primera respuesta, evidentemente, porque esas son nuestras armas, y es nuestro mayor compromiso ganar al mundo para Mashiach, en el sentido de llevarles el mensaje, ¿no es cierto? No que nosotros seamos los salvadores, evidentemente, pero sí somos los comisionados, sin duda alguna. Orar por la gente en todo el mundo es la responsabilidad de todo creyente. Por supuesto, se trata de hacerlo direccionadamente, no
ponernos sobre los hombros la carga de todo el mundo completo. Ah, bueno, voy a orar por todo el mundo. No sirve de esa manera tampoco. No pensarnos que si yo no lo hago, no lo hace nadie. Tener toda una serie de cosas en cuenta. Entonces, orar geográficamente o también localmente, ¿no es cierto? Así, localizadamente, quiero decir, intranquiliza a Hasatán y entorpece sus planes. Las oraciones sí tienen poder, las oraciones sí molestan a Hasatán, y si no fuera así, no sería completamente inútil. Hamashiach jamás nos podría haber pedido que estuviéramos orando y que levantáramos nuestras oraciones. Sin embargo, en las Escrituras se nos dice muchas y muchas veces que lo que debemos hacer es orar y alabar, ¿no es cierto?, a Yahweh, que es la forma en la cual nosotros levantamos su nombre en contra del nombre de Hasatán y todos sus falsos representantes. Entonces, ¿cómo podemos, porque muchos se preguntan, orar por gente que no conocemos, que no sabemos ni dónde está, porque no tenemos ni idea de dónde queda eso en el mapa, ese país o esa isla o lo que sea, ¿no es cierto? Es poco realmente el esfuerzo que se necesita para aprender lo principal acerca de un lugar determinado. Vamos a estar orando ¿por qué? Por personas individuales, sí y no. Personas individuales siempre forman parte de un colectivo y vamos a estar orando colectivamente, pero sin personas individuales no existe ese colectivo. Lo que no vamos a estar orando es por los problemas específicos de cada persona que desconocemos por completo, pero no se trata de eso, no se trata de eso, sino de libertar a los cautivos, básicamente. Esa es la cuestión. Libertar a los cautivos es romper la cubierta de tinieblas y que la luz de Yahweh resplandezca y que el Ruach pueda trabajar en cada uno de ellos con libertad. Entonces, las potestades de las tinieblas conocen y tienen estrategias para todo grupo humano. No son estrategias porque sí. En estas estrategias ellos no vienen y susurran cosas en el oído de la gente, ¿no es cierto? Una cosa así. Shalom Mariel, shalom Johnny. Sino que más que nada lo que hacen estas entidades es utilizar a esas personas. Los mayores conocedores de la naturaleza humana son sin duda alguna los demonios, las entidades satánicas, porque ellos saben perfectamente cuál es el punto débil de cada uno, por dónde pueden llegar a convencer a alguien para caer, ¿no es cierto?, para ser tentado, para caer en sus garras y empezar a trabajar para que ellos puedan obtener lo que desean verdaderamente. El plan general de todas las cosas que nosotros llamamos nuevo orden mundial y todas las demás cosas, esa es la parte que lo que nosotros vemos en sí, es la parte que ha sido vendida, entre comillas, por Hasatán a los seres humanos a los cuales se está utilizando, lo cual no quiere decir que ese sea verdaderamente el plan. Muchos creen en él como que es el gran beneficente, ¿no es cierto?, que es el que viene a salvar a la humanidad del malvado Yahweh o de otras cosas, ¿no es cierto?, de todo lo que sea religión generalmente, y en ese sentido lo tratan como un gran benefactor, una cosa buena, y cuando les llegue el momento se los van a comer crudos también, como a los otros que están hablando de otra manera, ¿no es cierto? Ninguno de ellos va a recibir lo que cree que va a recibir, justamente por el hecho de que están siendo todos usados, todos están siendo engañados. El engañador no deja de engañar ni siquiera a los suyos propios, mientras tantos los utiliza para poder destruir al ejército de Yahweh, o sea, los hijos de Yahweh, que esa es su verdadera intención. Es evitar completamente que el ejército de Yahweh, los hijos, el reino de Yahweh sea levantado, ¿no es cierto? Y para levantar su trono, por así decirle, basta justamente destruir el trono de Yahweh. Por eso ataca genéricamente a toda la humanidad. Básicamente esa es su cuestión. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas cosas, es importante, y mucho más a la luz de todos los acontecimientos que estamos viendo hoy por hoy, ¿no es cierto?, en los cuales muchos trabajan para concretar esa
supuesto nuevo orden mundial, que unos piensan que es una cosa, otros piensan que es otra cosa, unos piensan que van a alcanzar un determinado objetivo, otros piensan que el objetivo que van a alcanzar es otro, pero no interesa, ninguno va a alcanzar su objetivo, ¿no es cierto? Porque ni siquiera Hasatán va a alcanzar su objetivo. Esa es la cuestión, eso es lo que está escrito verdaderamente. Entonces ninguno de ellos va a alcanzar sus objetivos y no, en ese sentido no necesitamos asustarnos, pero que en todo esto hay una gran organización, no podemos dejar de dudarlo, no podemos subestimar la inteligencia que está por detrás de todos estos arreglos, que no es humana. No es una inteligencia humana. Y sin embargo, utiliza a los hombres como los medios físicos con los cuales, a través de los cuales realiza todas las cosas. ¿Cómo los usa? Porque la gente, el ser humano es codicioso, es ambicioso, es egoísta, le gusta pisotear a los demás, le gusta reinar sobre los demás. Entonces Hasatán aprovecha todas esas debilidades de determinadas personas que tienen están en el lugar perfecto, tienen recursos ya de por familia, tienen las capacidades de hacer otras ciertas cosas, tienen la creatividad, son grandes científicos, tienen la inteligencia, ¿no es cierto? Tienen todas esas cosas, él los utiliza a todos para ir logrando los descubrimientos que él desea. Fíjense que a través de la historia vemos muchas veces en que son descubiertas grandes cosas, energía libre, energía solar gratis y cosas que son así, que son para el bienestar de la humanidad, la cura del cáncer que ya ha sido descubierta, toda una serie de cosas que con las cuales Hasatán sí las va a utilizar, pero para otra cosa las está buscando y van a ser utilizadas para otra cosa, entonces se sacan del medio, una vez que la gente ya lo ha descubierto, son eliminadas del medio, se guardan o se empiezan a ser utilizadas, muchas veces empiezan a ser utilizadas, mal implementadas para el desarrollo de sus propios planes. Esto es complejo, esto es complicado, no es un plan simple, evidentemente, porque como ya decimos, no es un plan humano, es un plan que va mucho más allá y que abarca generaciones completas. El capítulo 10 de Daniel menciona al príncipe de Persia, por ejemplo, un principado que estaba en aquel momento sobre Persia. Este principado no se ha muerto de vejez ni se ha jubilado, ¿sí? Este principado sigue vivito y coleando. Funciona de la misma manera, pero ahora probablemente se debe llamar Irán, ¿no es cierto? No se llama más Persia. Tanto da el nombre, porque los nombres no son tan importantes, los nombres propios, como si fuera mi nombre personal, no son tan importantes en el reino espiritual como lo que representan en sí y en el momento en el que están lo que está representando, ¿no es cierto? El libro de Daniel menciona también al príncipe de Grecia. Si hay príncipes de Persia y de Grecia, también los hay de Escocia, de Hawái, de Londres, de Argentina, Perú, o sea, de todas partes, con certeza, y de todos los países. Tiene que estar los suyos. La demografía, o sea, el estudio de los grupos sociales, es un fundamento igualmente efectivo sobre el que Hasatán formula sus estrategias y designa a su fuerza, ¿sí? Él tiene planes para todo grupo humano, no lo olvidemos, tiene una estrategia específica y espíritus asignados para todo el mundo, ¿no es cierto? Para todo tipo de grupo que se les pueda ocurrir, los refugiados, las esposas maltratadas, las esposas no maltratadas, o sea, el grupo que se nos ocurra, inventar, pensar que existen, porque son grupos en los cuales determinadas personas tienen determinadas características, están ciertamente siendo contemplados por Hasatán, ¿sí? Él ha hecho ya estragos en el mundo. Países enteros están esclavizados y las personas estamos esclavizadas debajo de lo que nuestros países han estado provocando. Estamos debajo de maldiciones nacionales y eso hay que entenderlo bien porque afecta también demasiado a la gente, ¿no es cierto? Países enteros, como decimos, están completamente esclavizados, sin testimonio, sin trabajo correcto, ¿no es cierto? Y eso también en buena medida debido a que nosotros, la congregación, no hemos combatido específicamente a Hasatán, no hemos hecho oposición, no hemos tenido el reino, la presencia del reino, es decir, el reino está acá. ¿Dónde está el reino? Donde 2 o 3 están juntos orando. Imagínense si todos los creyentes
creyentes oraran, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un movimiento, ¿sí? Entonces no hemos conocido la manera que verdaderamente Hasatán ha estado haciendo su trabajo en el mundo. En tercer lugar tenemos a las potestades, que son las exosías en griego, ¿sí? Esta es la tercera función de la jerarquía satánica, ¿sí? Que son potestades o fortalezas, ¿sí? Estas se refieren a géneros de maldad y a los demonios asignados a esos pecados. Indica un esfuerzo concentrado hacia el aumento de ciertas maldades, de ciertas conductas. Eso trata de fortalecer justamente, por eso que son fortalezas. Bueno, estamos acá, ya nos ubicamos. Ahora necesitamos que todo este mal que estamos trayendo se convierta en una fortaleza, una cosa inamovible, una cosa firme, fuerte, grande, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que un Hasatán derrotado tiene tal dominio en la tierra? Esa es la pregunta, ¿no? Las potestades satánicas, al igual que toda fuerza del diablo, dependen de cuánto deseo tenga la gente de pecar, de la energía que cada uno les entrega. Evidentemente, como ya vimos, Hasatán no tiene poder, sino que lo toma del hombre caído que se lo entrega. Según la inclinación hacia lo malo, así Hasatán comisiona a sus agentes que se especializan en estimular la práctica de determinados pecados según el gusto y el placer de los hombres. Producen un esfuerzo o trabajo constante, persistente y continuado sobre la sociedad para acrecentar y propagar ciertos males y pecados hasta convertirlos en costumbres de los pueblos o de las localidades o de los países mismos, como alcoholismo, adulterio, pornografía, drogas, robos, lujuria. O sea, hay países que, por ejemplo, si miramos a Colombia, lo primero que se piensa desde afuera, lamentablemente, es droga, lo cual quiere decir que existe una entidad súper poderosa ahí en ese país que está ocupándose de este pecado muy específicamente, y es el más grande. No está en tal fuerza, con tal fuerza verdaderamente en otros países, a pesar de que sabemos perfectamente que en todas partes hay droga, no es que no la haya, pero está más sectorizada. En cambio en uno lo vemos más en un país. Esa es la forma en la cual podemos percibir cómo se domina por completo los grupos, ¿no es cierto? Sean grandes, sean pequeños. Estas fuerzas demoníacas verdaderamente se fortalecen y predominan según los hombres y los pueblos los inviten con sus malos hábitos. Y pueden ser de todo tipo. Estas potestades pueden esclavizar a grandes ciudades y a unas naciones. Recordemos Sodoma y Gomorra, Babel, Roma en el pasado, ¿no es cierto? En el presente demos un vistazo a lugares como Río de Janeiro, a Nueva Orleans, Ámsterdam y otros que son tan característicos, ¿no es cierto?, como zona de pecado. Y cada pueblo con prácticas e inclinaciones pecaminosas totalmente bien peculiares, dominadas por las huestes satánicas. Necesitamos ver que por detrás están esos espíritus. Las potestades pueden afectar igualmente a familias cuando éstas se inclinan hacia un pecado en particular y lo pasan generacionalmente. Las congregaciones no escapan al ataque de las potestades de Hasatán, al contrario, son la base de su estructura de poder, sí, ya que es a través de esas personas que obtiene el poder y manifiesta sus obras. El fruto de su conducta evidencia que comisiones de poder han sido realmente enviadas para destruir el testimonio. La cuestión para Hasatán es propagar el mal y evitar el bien, de manera que es evidente que todas las congregaciones van a ser siempre atacadas, agredidas, infiltradas, tratar de ser convertidas al mal, ¿no es cierto? O sea, que empiecen a haber prácticas equivocadas, prácticas erróneas de todo tipo, de lo que sea, ¿no es cierto? Y que eso se mantenga de esa forma, o sea, mantener a la gente alejada de Elohim. Esa es la base. La forma en que lo consiga para Hasatán es irrelevante. Él puede usar el bien y el mal no le interesa en lo más mínimo. Ciertamente hace lo que él quiere en ese sentido. Y por ese motivo justamente encontramos potestades de división, rebelión, de celos, chisme, lo que sea, ¿no es cierto? Muchas cosas operando en muchas de las congregaciones, porque Hasatán no quiere permitir, evidentemente, que se unan en su contra. El Ruach HaKodesh, que conoce lo profundo
profundo de Elohim nos va a revelar estos misterios y nos va a llevar realmente a una intercesión contra estos espíritus, una vez que nos hayamos preparado y fortalecido para este tipo de batallas, porque esto es importante realmente en el desarrollo del reino. 3 cosas importantes que debemos hacer. En primer lugar, tenemos que evitar la influencia. Si nos encontramos en una casa llena de contienda, tenemos que tener cuidado de no ser atraídos a la discusión, por ejemplo, ¿no es cierto? Lo mismo con cualquier otro tipo de situación. Algo semejante ocurre a muchos otros bien intencionados creyentes que pierden su oportunidad de cerrar la boca cuando entran en debates estériles, perdiendo la lucha porque no podemos nunca jamás luchar con el enemigo con sus propias armas. En segundo lugar, tenemos que orar específicamente contra las potestades de las tinieblas para que no actúen, para que no tengan la posibilidad de usar la energía humana. Elohim nos mostrará el Ruaj en particular que ejerce influencia para que nuestras oraciones sean específicas. ¿Qué es lo que está por detrás de una determinada actividad humana, en alguna ciudad, hay tantas cosas, ¿no es cierto? Realmente está lleno por todas partes. Podemos entonces, cuando Él nos muestre, romperlas en el nombre de Yahshua, interceder para que el Ruach HaKodesh venga a sanear esa situación, venga a abrir, a iluminar, a mostrar a la gente. Cuanto más específicos seamos en oración, más eficaces son. Es como determinar, centralizar, ¿no es cierto?, enfocar nuestras armas en algo. Por ejemplo, cuando vemos un patrón de esclavitud en una familia de cualquier tipo de pecado, no puede ser de muchas cosas, que se repite por generaciones, necesitamos reconocerlo en primer lugar y entonces en oración ordenar que se rompa en el nombre de Yahshua. Por supuesto tiene que intervenir la persona, ¿no es cierto? Pero se puede abrir la cabeza para que la persona acepte esto, ¿sí? No sé si me explico correctamente. Si es una potestad sobre una región más amplia, como un barrio, un departamento, una ciudad, se va a necesitar más gente, evidentemente, porque hay muchos más soldados del otro lado. No se puede ir un soldado solo o 2 o 3, evidentemente, en contra de tanto. Se necesita de la unidad y por eso el Padre está justamente levantando el cuerpo en todas partes, ¿sí? De esa manera también es necesario concentrarse en ese sentido, en estas cosas y entender la importancia de todo esto. Siempre puede estar tratándose de que alguien esté orando por nuestra ciudad, de manera que nosotros también deberíamos estar haciendo lo mismo por alguna otra. También en tercer lugar nosotros necesitamos manifestar el ruaj opuesto, evidentemente, porque tenemos que hacer oposición completa a Satán. Esto significa que cuando vemos prevalecer la codicia, por ejemplo, en una situación, nos volvemos generosos, siempre sujetos a la dirección de Elohim, obviamente, pero no se trata de vamos a hacer lo contrario solamente por hacer lo contrario, evidentemente. Significa también que si encontramos depresión, nos ponemos a alabar a Yahweh y regocijarnos en todas las cosas. Tenemos que manifestar ese Ruaj, que justamente en todas las expresiones del Ruaj de Elohim que diluyen, disipan todas esas tinieblas. Si vivimos en el Ruaj opuesto, al Ruaj maligno que está imperando, manifestando en cambio justamente lo opuesto, derribaremos esas potestades, ¿sí? Elohim no nos llama a actuar ocasionalmente en respuestas a las potestades, sino a vivir, a tener nosotros una vida diaria, completa, completamente dedicados a una guerra espiritual que va más allá de decir, me tengo que poner la armadura. No, yo tengo que estar todo el día vestido con la armadura. Mi caminar es mi lucha. Mi forma de expresarme es mi lucha. Cada vez que yo cometo un pecado, por pequeño que pueda parecer, acabo de recibir una estocada del enemigo. No le di con la espada al otro. Por el contrario, cada vez que vencemos es una estocada que le damos al enemigo. Esa es la forma en que tenemos que entender esta batalla espiritual. No se trata de, a tal hora me junto y oro. Sí, eso se hace verdaderamente. Necesitamos un espacio físico, un tiempo marcado en el cual nos reunimos y lo hacemos. Pero el resto del día forma parte de mi batalla también. Todo eso va a ser
tenido en cuenta cómo estuve todo el día. Si todo el día estuve bien, evidentemente ya vengo perdiendo en la batalla, si estuve mal, perdón. Si estuve bien, por el contrario, vengo ganando, sigo ganando durante el momento específico en que estamos orando. Toda nuestra vida forma parte de esta batalla, forma parte de nuestro andar como soldados. Necesitamos entender eso. El cuarto punto son las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Las neumética ponerias, se dice en griego. Otra manera en que Hasatán asalta a la humanidad es por medio de estos poderes de tinieblas. Huestes espirituales de maldad es un término bíblico que muestra la obra del reino de Hasatán. Los poderes de las tinieblas hacen dos cosas: mienten y tratan de impedir la propagación de la verdad, básicamente. Son espíritus mentirosos, su meta es atacar o asaltar a la humanidad. Para este fin, desatan todo un plan orquestado basado en la mentira y el error. Y si no lo vemos hoy por hoy como cómo están dominando en todas partes, es impresionante. Su intención es desacreditar la Besorá de Mashiach. Son los encargados de falsear la verdad, torcer la sana doctrina en todo sentido. Muestra claramente la naturaleza de su líder. Son mentirosos a lo sumo. Estos bloquean a la congregación y a los líderes en la gran comisión. Se interfieren verdaderamente con amenazas, con calumnias, con violencia, ¿sí? Con el desplazamiento. Interfieren completamente en el desplazamiento y la extensión del mensaje de Mashiach. Estos seres nos engañan acerca de cualquier situación, desde simples y pequeñas mentiras hasta las grandes y complicadas, como el engaño de las sectas, religiones, filosofías, etcétera, ¿no es cierto? Por ejemplo, un ruach mentiroso es el malaj, el ángel Moroni, ¿no es cierto? Que es de los mormones, ¿sí? Este demonio que está acuartelado en Saint Lake City, en Estados Unidos, ¿no es cierto? Y de ahí se ha extendido al mundo, ha cegado a millones de personas y es demoníaco esto. Acá no estamos hablando de error de pensamiento, error de interpretación. Acá tenemos un demonio trabajando, ¿sí? Conocemos el demonio a este nombre debido a que se apareció a José Smith, ¿no es cierto? Y le dijo el nombre y todo lo demás, pero creo también que hay demonios que no conocemos, que están asignados a cada religión y secta principal en la tierra y que trabajan justamente para esas cosas. En sí, el nombre es un tanto secundario. Lo que interesa es de qué tipo de demonios se trata, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que maneja? Porque el Elohim de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les ilumine el resplandor de la buena noticia gloriosa del Mashiach, quien es la imagen de Elohim. Nos dice Shaul en Corintiim Bet en el capítulo 4. Shalom, Gerardo. Son espíritus guerreros enviados para atacar a los verdaderos hijos de Elohim, calumniándolos y difamándolos hasta provocar, como en el tiempo antiguo, la reacción adversa en sus naciones. Ellos fueron instigadores contra los profetas en Israel, contra Yahanan y contra Yahshua. Igualmente hoy provocan los ataques a la congregación. Su ataque está basado en la acción de varios espíritus líderes, espíritus mentirosos, espíritus de conspiración, espíritus de falsedad, de error, de falsas doctrinas, de calumnia, ¿no es cierto? Todos estos espíritus deben ser atados en el nombre de Yahshua. Nuestra vida entera es un proceso de adquirir más luz, de ver expuesta la mentira y de abrazar la verdad de la palabra de Elohim. La tarea del enemigo es estorbar continuamente este proceso, escondiendo la luz y cegándonos con mentiras. El enemigo edifica enormes conspiraciones de mentira contra todo tipo de personas, sin distinción, esposos, hijos, amigos, los líderes, pastores, o sea, de todo tipo de personas. La efectividad de estas mentiras es vista en enormes grupos sociales, no solamente en individuos, sino en grupos enteros. Pero el Ruach dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. No se van a apartar yendo atrás de personas, sino de espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Este ámbito existe, es fuerte, es firme y necesitamos presentar la batalla como corresponde, no salir a luchar a tontas y a locas
pero sí presentar la batalla como Abba nos enseña. Enormes conspiraciones de mentiras, otra forma, como ya he mencionado, a veces las mentiras del enemigo son una completa red de ideas, ¿no es cierto? Las religiones falsas, las filosofías engañosas no son una pequeña actividad en la tierra, no. La profundidad y la complejidad de estas creencias y los muchos tributarios de donde surgen, ¿no es cierto?, para formar una corriente, son evidencias de su enorme conspiración para engañar a los hombres. Hay algunas filosofías, algunas religiones que nosotros vemos como vienen entrelazadas unas y otras. Lo vemos en el catolicismo, sin ir más lejos, como ha entrelazado, como ha absorbido filosofías de diferentes civilizaciones a lo largo de los tiempos y se manifiestan y surgen otra vez. Y esos son justamente los tributarios, esos son las fuentes de las cuales continúa emanando, ¿no es cierto?, ese ideal, esas ideas que tiene cada una de estas religiones. La efectividad de estas mentiras es vista en terribles, enormes grupos sociales, algunos son inmensos, ¿no es cierto? Hablamos de millones de personas. En Timoteo Aleph 4:1, Shaul predijo el surgimiento de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. No son cosas simplemente de humanos. Toda secta y religión impía en el mundo deriva de una compleja red de engaño de Hasatán. No es solamente gente pensando cosas. Hay espíritu por detrás. Este sistema ha sido concebido en los antros, justamente de este reino tenebroso, cuidadosamente trabajado para esclavizar la mente de la gente, porque de ellos se alimentan. En tiempos recientes hemos sido inundados por pensamientos que parecen occidentales, pero son muy orientales. Y el llamado el movimiento de la nueva era no es más que la antigua mentira que le ha sido dicha a Javá en el huerto. Tú puedes ser un Dios y establecer tu propia realidad, tu propia verdad, tu propia moralidad, lo que quieras, ¿no? A lo que quieras será el todo de la ley. No tienes que morir, puedes reencarnarte. Dios no es una persona, es una fuerza que está entre todos y en todo, ¿no es cierto? Puedes descubrir esta energía si te entregas a una conciencia superior y dejas que te devoremos. Básicamente ese es el mensaje. Este supuesto nuevo esclarecimiento realmente tinieblas viejas. Es exactamente lo mismo que el primer día y ha estado en el centro de toda religión y secta falsa a través de la historia. Ahora podemos ver su mensaje en la música en la actualidad, en programas de televisión, en cine, películas, tendencias, en libros, seminarios, en todo un montón de cosas, ¿no es cierto? Ha cautivado al mundo en buena medida a través de los medios de comunicación, películas y gente influyente que está tratando de llevar adelante su propia mentalidad. Otros sistemas podrían no parecer estar relacionados, pero lo están. Es difícil criticar, por ejemplo, al comunismo, a la teoría de la evolución, sin ser catalogado inmediatamente como fundamentalista de derecha o alguna otra cosa, ¿no es cierto? Porque si me opongo a una cosa, entonces soy lo opuesto. Pero tanto el comunismo, la teoría de la evolución, entre otras cosas, ¿no es cierto?, que son mencionadas, están cubiertos por delgadas capas de política y ciencia y trabajan todos para lo mismo. Sin hacer caso a sus adornos políticos y científicos, necesitamos verlos desde la perspectiva de la guerra espiritual. El comunismo, más que ningún otro sistema, ha intentado fervientemente impedir el avance de la Besorá, ¿no es cierto? Ha levantado una gran guerra en muchísimos lugares, como en Rusia y en China, lo sabemos, o en otros lugares que son también comunistas. Ha tratado de aplastar a la congregación y quitarle a la gente su esperanza en Elohim. Básicamente esa es el mensaje más central que tiene la izquierda, sobre todo la extrema izquierda. Esta es la realidad a la cual el disfraz de la extrema izquierda está justamente apuntando, sobre todo hoy, muy firmemente, cuando filosofía o ideología se oponen a Elohim. Ya no es un asunto primordialmente político, es un asunto espiritual. A nadie le interesa otra cosa, realmente el asunto es espiritual y no es político o filosófico. Las credenciales científicas de la teoría de la evolución tampoco son de ningún significado desde el punto de vista de la guerra espiritual. En vez de polemizar sobre estratos y fósiles, solo tenemos que ver los resultados de la teoría de la evolución en el corazón y en la mente de los hombres. La teoría de la evolución ha sido el pozo negro de donde han salido justamente el comunismo, el humanismo, el existencialismo y hasta el nazismo y cosas peores. Es una filosofía anti-Elohim justificada por
proposiciones ridículas y hábilmente disfrazadas de ciencia. Bueno, es cierto, porque entonces lo que se disfraza de ciencia le basta tener una credencial y con eso ya está toda la autoridad establecida. Ninguna otra filosofía vomitada sobre este planeta ha dañado más almas que la de la evolución. Para los creyentes, las religiones, las filosofías, las ideologías tienen que llegar a ser factores importantes en la guerra espiritual, en cuanto que deben ser tenidos en cuenta. Como guerreros espirituales podemos enfrentarlas orando y luchando contra ellos en la dimensión espiritual, porque nuestra lucha, no es contra carne y está en esa dimensión, justamente. Entonces necesitamos dejar de discutir acá en la tierra con la gente, y necesitamos dejar de indignarnos, porque nos indignamos con tantas barbaridades que se realizan acá, y empezar a luchar verdaderamente, porque es como el que se queja pero no se mueve, ¿no es cierto? Nosotros tenemos realmente ese poder, Él nos lo ha dado, y tenemos también la responsabilidad de hacerlo, ¿sí? Podemos ocuparnos de estas cosas estando continuamente de parte de la verdad, continuamente expresando y viviendo, como dije hace un momento. Se trata de nuestra postura diaria, forma parte de nuestra lucha. Nuestros pasos en la vida, cuando son correctos y siguiendo la línea del Padre, son estocadas para el enemigo. Estamos atacando a pesar de que no parezca, ¿sí? Nuestra posición debe ser contra toda forma de mentira, contra toda forma satánica en general. Los creyentes podemos y debemos ser los guardianes y proclamadores de la verdad, o sea, proclamamos a Yahweh, proclamamos a Yahshua, los invocamos, traemos su nombre sobre la tierra en todo momento. Estas fuerzas no solo están interesadas en propagar mentiras, sino también en impedir la propagación de la verdad. O sea, por un lado tiran mentiras, pero por el otro tratan de trabar la verdad, no sea cosa que a alguien se les escape. Podrían ocurrírsenos con frecuencia, pero hay fuerzas demoníacas asignadas a estorbar verdaderamente la predicación. Se las podría llamar antievangelistas espirituales, por así decirlo, ¿cierto? Están siempre siendo colocadas estas entidades, prestando atención a donde el Ruach se levanta, se empieza a mover para empezar a atacar, ¿sí? Y de esta manera tratan de impedir que los creyentes comuniquen la Besorá y que la gente los escuche, que no haya una comunicación, que no se puedan enganchar las dos partes, uno para emitir, el otro para recibir. Muchos de nosotros vemos la evangelización como algo que hacemos si tenemos la oportunidad. Algunos recibirán nuestro mensaje y otros no. A veces no nos sentimos con ánimo para evangelizar, sabemos que tenemos la responsabilidad de comunicar la Besorá, pero no somos muy entusiastas, ¿no es cierto? No estamos con muchas ganas todo el tiempo. ¿Se han puesto a pensar por qué? ¿Por qué a veces estamos tan incómodos? ¿Por qué no hay más gente también que responda cuando finalmente predicamos la Besorá? Cuando estamos ahí hablando, ¿por qué no responden del otro lado? Podría ser que hubiera fuerzas espirituales obstaculizando nuestras actitudes y esfuerzos, ¿no es cierto?, en esta evangelización. Realmente existe un sistema demoníaco procurando disuadir a la gente a escuchar estas cosas, que no escuchen nada, que no quieren que escuchen. Estos seres dicen: no seas un fanático de las escrituras, nos dicen a los que hablamos. Tú no eres evangelista, estás haciendo el ridículo. La gente te va a rechazar, te van a hacer alguna pregunta y no vas a saber responder. ¿Por qué estás pensando que vos tenés la razón y la otra persona no? Mejor no lo hagas, mejor quédate callado. Esas son las cosas que nos dicen. El otro lado dice que exactamente lo contrario. Este viene a decirme cosas y que quién es para estar diciéndome esas cosas. ¿Será que lo que me viene a decir es de verdad? ¿No será que me están engañando? O sea, están todo el tiempo estas entidades. Lo que siempre levantan es miedo y disensión. O sea, poner a la gente en contra uno de los otros, o ponerlos unos a los otros, es el modus operandi más básico que tienen verdaderamente, porque en cuanto una persona empieza a desconfiar de la otra, ya no hay la misma receptividad, ¿no es cierto? Entonces ahí es como ellos consiguen alejar a unos de otros. Dos cosas que aborrecen los demonios:
Además de la intercesión, hay dos cosas en la vida del creyente que las potestades aborrecen, ¿sí? Y son la humildad y justamente la evangelización eficaz. La humildad arranca las raíces del orgullo y el engaño de la vida de quienes domina a Satán. Él fue derrotado por la humildad de Mashiach, ¿no es cierto?, en el madero. Las potestades de las tinieblas también aborrecen la evangelización porque invade su territorio. Cada vez que conseguimos convencer a alguien y que se convierta a Mashiach, hay uno menos en su haber, ¿no es cierto? Han perdido a alguien, han perdido un pedazo de territorio. Si entramos en su territorio y empezamos a liberar las almas de su dominio, tenemos que estar preparados para una guerra sin cuartel, porque eso los irrita mucho. Hasatán nos mentirá al respecto de nuestra capacidad. Por ejemplo, va a tratar de infundirnos miedo, va a retener nuestras finanzas para que no podamos ir al campo misionero, o sea, a realizar la obra. Esto no quiere decir que tengamos que salir todos misioneros, sino a realizar la obra. El campo misionero está afuera, pero no necesariamente en otro país. No se va a detener en nada, absolutamente, para impedirnos difundir la Besorá. Y eso hay que tenerlo en cuenta. No solo tenemos que aprovechar las oportunidades que se nos presenten, sino que tenemos que asumir la ofensiva. Shaul dijo que había que hacerlo a tiempo y a destiempo. Y realmente necesitamos aprovechar todas las oportunidades porque nosotros somos atalaya. Es nuestra obligación, tenemos que tomar la determinación de predicar la Besorá y de convertir a las personas en discípulos. Este es el otro punto. Tenemos que aprender que no podemos separar la guerra espiritual de la prédica para salvación y de la tarea de santificación para levantar discípulos. Es todo una única cosa. No podemos separarlo porque todo forma parte. ¿Sí? Cuando estamos predicando la salvación y alguna persona se salva, eso es lucha, eso es guerra y hemos vencido una batalla. Lo que pasa es que no nos parece, ¿no es cierto? No, parece que tenemos que estar luchando. ¿De qué forma? Orando. No siempre es así, a pesar de que obviamente si vamos a salvar a alguien, si vamos a hablarle a alguien, vamos a estar orando, ¿no es cierto? En el momento en que nos colocamos delante de Mashiach rápidamente, aunque más no sea. Pero debemos haber orado antes de salir también. Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente orar y reprender a Hasatán. Si estamos en una habitación oscura, no reprendemos a la oscuridad. Encendemos la luz. Entonces necesitamos ser proactivos y no pasivos únicamente. Si queremos quitar la oscuridad del mundo, debemos hacer todo lo que está a nuestro alcance para encender la luz de Yahshua HaMashiach. Y continuamente debemos estar ocupados en la guerra espiritual juntamente con la evangelización. Así que, hermanos míos amados, estén siempre firmes y constantes, creciendo en la obra del Adón, siempre sabiendo que su trabajo en el Adón no es en vano. Dice Corintiyim Aleph en el capítulo 15. La tercera fuerza de asalto a favor del reino de las tinieblas es llevada a cabo por los espíritus malignos. Esos espíritus no están interesados ya en las regiones geográficas, en la política o la cultura. Estos sí se especializan en el individuo. Los espíritus malignos ejercen su influencia sobre la conducta individual. Ya hemos visto que los demonios trabajan en las personas a través de la mente, el corazón y la boca. Los espíritus tentadores fomentan el pecado y si salen con éxito airiosos, ¿no es cierto?, llevan a la gente a la esclavitud. Ellos ganan, se llevan sus premios. El interés de estos espíritus no es un grupo, sino un individuo. Los espíritus malignos procuran ejercer su influencia sobre nuestra conducta. Somos tentados constantemente para hacer el mal por la presión del enemigo sobre nuestros pensamientos, actitudes, nuestros apetitos, deseos y la voluntad. Pero notemos que es una influencia y no una causa. Sin embargo, existe una progresión, ciertamente. Todo lo malo empieza con una influencia. Somos tentados, sentimos deseos de hacer determinada cosa. Podemos pedir la gracia de Elohim y rechazarlo, o podemos consentir y caer. Si cedemos a la influencia, cargamos un peso en nuestra voluntad. ¿Sí? Será más fácil cometer ese pecado la segunda vez. O sea, ya le ponemos un peso encima a la voluntad. Para la segunda vez lo aplastamos un poco más y así la vamos aplastando hasta que queda completamente bajo suelo. Con cada repetición el pecado se vuelve más fácil, ¿sí? Y de esa manera empezamos a adormecer nuestra conciencia. Podemos llegar al punto donde el pecado ya no parece malo, ¿sí? Así es como una sesión
vecino a sueldo puede matar a alguien y después irse a cenar tranquilamente, por ejemplo. Ya no le molesta más la actitud como le molestó con toda certeza la primera vez, porque ellos mismos lo confiesan. Si continuamos en la maldad, vamos a desarrollar hábitos de pecado. Los hábitos pueden ser muy fuertes. Dos errores comunes suceden en este punto. Primero, llegamos a convencernos de que es nuestra naturaleza básica y no tiene cura. Yo soy así y se acabó. Y segundo, pensamos que estamos poseídos también, ¿no es cierto? Lo cual no es verdad, no estamos poseídos para nada, ¿no es cierto? Dependiendo si uno es creyente, no lo será, y si no lo es, puede llegar a serlo. Pero en el comienzo todavía no es el momento de la posesión, es solo un hábito, está fuertemente arraigado, sí, como muchas otras cosas que hacemos sin pensarlas. Sin embargo, uno decide hacer lo correcto, se adapta a la manera correcta y a la ordenanza del lugar, a pesar de que esos malos hábitos o costumbres están habitados, por así decir, por demonios, llenos de demonios que nos impulsan a responder de la misma manera o a caer siempre en la misma tentación. De la misma manera en que nos acostumbramos a obedecerlos, podemos desacostumbrarnos y obedecer a Ruach. Sencillamente se rompe el hábito de años, ¿no es cierto? Los patrones habituales pueden ser profundos, pero pueden también ser rotos por la gracia de Elohim y nuestro compromiso en hacerlo, porque también va en que nosotros debemos someter nuestra carne. Sin embargo, si continuamos en un hábito de pecado, podemos desarrollar, por el contrario, una atadura. Una atadura significa ya que existe un elemento sobrenatural en nuestro problema. Ya estamos amarrados, hemos hecho algún tipo de concesión espiritual a estas entidades. Y el enemigo tiene realmente un asidero de fuerza en una función de nuestra personalidad. Entonces, hemos hablado tradicionalmente de gente oprimida o poseída, pero no utilizamos estas expresiones ya realmente porque es difícil definir dónde termina una y empieza la otra, porque producen una cierta incomodidad, ¿no es cierto? La palabra poseído no aparece en las escrituras originales, para comenzar. La palabra sencillamente es endemoniado, es así como aparece la palabra, y la traducción correcta es endemoniado, no poseído. A esto se llama justamente una atadura. Es posible tener una atadura que no consuma a toda la personalidad de la persona, o sea, no hace falta que esté completamente tomado, ¿no es cierto? Es solamente estar atado en cierta parte de su personalidad. Cualquier que sea la atadura o el grado, si uno está atado, necesita ser liberado en el nombre de Yeshua HaMashiach. La guerra espiritual se ocupa de dos niveles, ¿no es cierto? El mayor o cósmico, el mayor elevado, y el nivel individual, que es el personal. Cuando enfrentamos al reino de las tinieblas, nos enfrentamos a los gobernadores, los principados, y las potestades en las naciones, grupos sociales, en estructuras de autoridad, en todas partes. Debemos liberar de las ataduras a los individuos mediante la oración, la intercesión y el ministerio personal. Estamos firmes contra las influencias malignas en sus vidas, así como en las nuestras. Debemos proceder con resolución a nuestros esfuerzos por comunicar la Besorá y llevar la luz a donde quiera que haya tinieblas. Cuando estamos ayudando a una persona, intercediendo por esa persona, estamos llevando la luz, estamos llevando la Besorá. Eso es también llevar la Besorá. La mayoría de las personas creen que llevar la Besorá es solamente ponerse a hablar de la salvación de Mashiach. No, hay muchos estadios diferentes en salvación. Liberar a los cautivos es también uno de esos. No es una tarea demasiado grande si seguimos aprendiendo y podemos seguir avanzando en el Adón, ¿no es cierto? Podemos llegar a ser hombres y mujeres que ejerzan la autoridad de Elohim y alcanzar victorias en todos los niveles, porque la victoria es de él y no nuestra. Todo lo visto nos da la pauta de la necesidad de conocer y reconocer las artimañas del enemigo, no solo cómo el enemigo opera en las diferentes áreas de la vida personal, sino también en las áreas geográficas, sociales, culturales, ¿no es cierto? Colectivas, sobre todo. Debemos conocer cómo realizar esta cartografía espiritual en el lugar donde vivimos y conocer también, aprender acerca de las raíces del lugar.
por ejemplo, muchos que viven en Latinoamérica saben que las raíces culturales a veces son tienen una cuestión muy ancestral de otras culturas que son completamente paganas, y entonces hay que identificar qué tipo de principados, gobernadores y potestades están ahí, que fueron enterrados más o menos y que ahora vemos cómo están surgiendo todos nuevamente, porque lo que se tapa debajo de la alfombra, lo he dicho muchas veces, vuelve a brotar, ¿no es cierto? Entonces, a estos que me los escondieron ahí abajo nada más están volviendo a surgir, y todas esas fuerzas, bueno, es necesario conocerlas y ver un poco hasta para qué lado apuntan, porque están influenciando en todas las personas que están a nuestro alrededor y que no son salvas. Solo la obediencia, la sujeción, la dedicación y la intimidad con Elohim nos dan la libertad de poder usar con eficacia la autoridad delegada sobre Hasatán a través del sacrificio de Yahshua HaMashiach en el madero. El llamado a la intercesión y el clamor es algo que Elohim está realizando cada día para la salvación de las almas atadas por los poderes de las tinieblas. Esa es nuestra tarea. Todo creyente se encuentra en una batalla, lo asuma o no, lo entienda o no. Cada día es responsable por las almas que lo rodean y, como hemos visto, aún por las almas del mundo entero, ya que la oración alcanza los lugares más impensados. En quinto lugar tenemos a los espíritus malignos o demonios. Estos se interesan específicamente en hombres, no en montañas o puertos o en ciudades o territorios, sino ni tampoco en los gobiernos. Van directamente a influenciar a los individuos específicamente señalados y son el nivel más bajo de tarea, ¿no? Su acción principal es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos o prácticas, inclinaciones, nuestros deseos. Y la intención es llevarnos lejos de Elohim para destruirnos, ciertamente. Esa es la idea. Sí, gracias a Yahweh, la Escritura enseña que Malachim, guardianes, velan por el pueblo de Elohim en contra de estos espíritus malignos. Los lugares donde desde los que operan estas entidades son bien conocidos desde la antigüedad. Son las guaridas de demonios, como así son mencionados en las escrituras, porque los demonios se agrupan, ¿no es cierto? Como sabemos, hay legiones y hay huestes. Estas huestes han establecido sus cuarteles desde la antigüedad por el pecado de los ancestros, y proclamó con voz potente diciendo: ha caído Babel la grande, se ha convertido en habitación de demonios, refugio de todo espíritu inmundo y refugio de toda ave inmunda y aborrecible. Hoy esta guarida de demonios es la Babel dentro de la cual nosotros estamos viviendo. También tienen bases de control e influencia, ¿no es cierto? Como en Pérgamo, por ejemplo, que es mencionada, son el asiento del gobierno del diablo. Si esto es llamado como un trono, el asiento es donde se sentaba el magistrado, o sea, tuviera el cargo que tuviera. Son o constituyen tronos o embajadas, verdaderamente, desde las cuales fijan sus políticas de control sobre los pueblos. Escribe el mensajero de la comunidad de Pérgamo, que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco dónde habitas, dónde está el trono de Hasatán, dónde está el trono del Satán, perdón, en Gigalut 2. En tercer lugar, también son fuentes de pacto y renovación de pactos constantes. De tiempos inmemoriales esos lugares constituyen santuarios religiosos o lugares donde la superstición o el ocultismo que han hecho que la gente vaya continuamente, ¿no es cierto?, esos lugares para pactarse, pactar a sus naciones, pactar a sus familias, pactar, ¿no es cierto?, establecer pactos o renovar inclusive viejos pactos o votos. Tal vez los creyentes lo sepan, pero los ocultistas conocen muy bien el poder de las líneas ley y los utilizan para alcanzar sus objetivos. Sin embargo, tenemos cosas que son mucho más simplistas que los ocultistas, y tenemos a la gente del pueblo yendo a la montaña donde está, o a donde está la cueva, o a aquel lugar donde se realizan esos pactos con el tío Satán, ¿no es cierto? Y esas cosas que vienen tan de antiguo. Hay también altares de sacrificio y idolatría. Estos ya son un poco más elaborados, son lugares establecidos por los primeros moradores de una región generalmente. Después las culturas posteriores los mantienen, a pesar que los pueden renovar, cambiar de nombre, ¿no es cierto? A veces le cambian o cambian los personajes, pero se preserva el hecho en sí
de hacer idolatría. A los demonios no les importa bajo qué nombre son adorados, basta que les entreguen las energías. Entonces, hay lugares que se destacan justamente por esta actividad maligna, son íconos, por ejemplo, las piedras de Stonehenge, ¿no es cierto? En quinto lugar, centros de invitaciones permanentes a los demonios, porque como ocurre con los contratos de alquiler, cada tanto, depende del periodo, una vez por año generalmente, pero a veces hay otro tipo de periodo, ese contrato debe ser renovado, así que hay que volver a pactar, repactar y pagar los intereses o lo que sea, ¿no es cierto? Esto lo hacen a través de invitaciones que hacen las gentes a los demonios con idolatrías, procesiones, caminatas, hacen también rituales mismos directamente satánicos en sus festivales y en otro tipo de actividad. En sexto lugar, son bases para el fortalecimiento de las fuerzas satánicas. Son lugares donde por la cantidad de idolatrías o hechicería que han hecho y que han estado realizando, ¿no es cierto?, los poderes diabólicos se fortalecen. Podemos pensar en cualquiera de estos lugares tan comunes y tan repetidos donde se dejan cosas, pero también pueden pensar ustedes en estos lugares que a veces se levantan al costado del camino, donde se encuentra una cruz en la que hay florcitas o botellas o que son cosas de Umbanda o de esto o de lo otro, no importa lo que sea, son puntos en los cuales los demonios tienen un centro de poder verdaderamente. Y luego tenemos los centros para el desarrollo del paganismo y el demonismo, ¿verdad? En plenitud. Una de las formas de control de los pueblos es mediante el sincretismo religioso, ¿sí? Una mezcla de falso cristianismo, una religión idolátrica, con paganismo, que ya es ocultismo. Este es el Ruach de Babel, verdaderamente. Ahí mediante ceremonias ocultas los brujos alimentan a los santos, dicen, ¿no es cierto?, en algunas religiones, que son personajes pseudo religiosos en cuyas figuras se esconden los demonios. Típico es esto de la religión Umbanda, las religiones afroamericanas. Esto es ofrecerles ofrendas y sacrificios de sangre. Ahí matan gallinas y un montón de cosas, y a veces cosas peores, ¿no es cierto? Ahí sabemos perfectamente que naciones son pactadas. Casi todos los presidentes en la actualidad de los países latinoamericanos, por lo menos, no puedo asegurar los de otros países, pero estoy segura de que también tienen sus chamanes, tienen sus respaldos espirituales que realizan este tipo de rituales demoníacos. Lamentablemente para la religión católica romana, su culto también está completamente teñido de esto, de manera que no podemos decir que les va mejor si los bendice algún cura. Bueno, ahora que hemos terminado con esta charla, los espero en un ratito en el Skype para poder hablar un poco acerca de estas cosas y ver cómo es nuestra postura verdaderamente en el reino de Yahweh. Nos vemos en el Skype en un ratito. Shalom, hermanos.